El último adiós, 7 momentos brutales de un perro que rompieron corazones en la madrugada. La luna brillaba en lo alto, iluminando una calle vacía, donde el eco de ladrido lejano rompía el silencio de la noche. Era una madrugada como ninguna, cargada de misterio y expectativa. Un perro solitario, con ojos tristes y pelaje despeinado, se encontraba en la acera, esperando un abrazo que nunca llegaría. Su dueña, la joven Ana, había desaparecido hace días de la nada, dejando al mundo con un nudo de preguntas sin respuestas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La tensión en el aire era palpable, como si el universo mismo sostuviera el aliento. El perro, al que todos llamaban Luna, se movía de un lado a otro, mirando cada sombra, cada sonido. Su corazón latía fuerte, como si pudiera sentir que algo terrible se acercaba. Alguien en el barrio murmuraba que había visto figuras extrañas rondando la casa de Ana, extrañas y peligrosas. Todo lo que pasaba parecía envolverse en una telaraña de secretos. En un instante, la calma se rompió. Un grito desgarrador resonó, un llanto que se mezclaba con el viento. Las calles comenzaron a llenarse de vecinos curiosos y preocupados, con ojos abiertos de horror, mientras observaban a Luna correr. Su energía era la única señal de que aún había esperanza en medio de la desesperación. El misterio era oscuro, y los murmullos de la gente formaban un rompecabezas en sus mentes. Una anciana conocía la historia de un perro que había salvado a su dueño del fuego. ¿Era un héroe? La idea resonaba entre los presentes. ¿Podría Luna ser una de esas leyendas vivientes? El ambiente se cargaba de sentimientos encontrados: miedo, tristeza, admiración. La debilidad de una vida que busca la suya en medio del caos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La gente comenzó a preguntarse qué podría ser Luna. ¿Encontraría a Ana antes de que fuera demasiado tarde? Los corazones latían en sincronía con el ritmo frenético del perro, y un brillo de determinación apareció en sus ojos. En ese momento, la multitud buscaba respuestas, pero solo el ladrido desgarrador de Luna rompía el silencio, una promesa de que algo grande estaba a punto de suceder. Lograría desentrañar el misterio que mantenía atada la vida de Ana. Las sombras se alargaban y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué secretos oscuros todavía nos aguardaban en esta noche sin final? La noche continuaba envolviendo el vecindario en una sombra inquietante. Luna, con su pelaje agitado por el viento frío, no podía permanecer quieta. Su instinto la guiaba, atrayéndola hacia un callejón que se adentraba en la oscuridad, donde los murmullos de los vecinos se desvanecían en el eco de su propia angustia. Algo dentro de ella sabía que allí, en la penumbra, podía hallarse la clave para descubrir el paradero de Ana. Con determinación, Luna se adentró en el callejón. Las luces de la calle parecían alejarse, pero su espíritu ardía con un fuego inextinguible. El aire se tornaba denso, y un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un sonido agudo, un gemido que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. Su corazón se aceleró, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, salió disparada, dejando atrás el murmullo del barrio y la incertidumbre de su búsqueda. A medida que se aproximaba al origen del sonido, el aire se llenó de un olor extraño, como a metal y descomposición. Luna se detuvo en seco, su cuerpo tenso, los sentidos agudizados. Unos pocos pasos adelante, la tenue luz de una farola dejaba entrever la silueta de algo, o alguien. Se acercó con cautela, cada ladrido quedó ahogado en su garganta, lo que encontró la dejó paralizada. Un hombre de rostro sombrío estaba allí, de pie, mirando fijamente hacia una puerta entreabierta. A su lado, un bulto se movía lentamente. El estómago de Luna se encogió al reconocer la figura de Ana. El miedo se apoderó de ella, pero también una chispa de esperanza. La joven estaba atada y luchaba por liberarse, por escapar de las garras de aquel desconocido. Luna emitió un ladrido potente, rasgando el silencio de la noche. Los ojos del hombre se volvieron hacia ella, llenos de furia. Sin pensar, Luna se lanzó hacia él, un torbellino de pelaje y determinación, buscando distraerlo mientras Ana luchaba. En un instante, el clima se intensificó. El hombre sacó algo de su bolsillo, el destello de un cuchillo cortó el aire y en sus ojos había un reflejo de locura. Luna comprendió que el tiempo se agotaba. La escena se desarrollaba a una velocidad vertiginosa. Ana, mientras tanto, logró girarse y con un movimiento rápido,
empató su mirada con la de Luna. Fue un instante de conexión pura, una promesa de que todo iba a estar bien. Como si Luna pudiera entender cada latido de su corazón, la joven comenzó a gritar, llamando a su fiel compañera, el eco de su voz resonando con la desesperación que solo se siente en los momentos más oscuros. El hombre, ahora enfurecido, se abalanzó sobre Luna. Con un salto ágil, la perra evitó su ataque, pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. Como un bólido, giró y corrió hacia Ana, intentando liberar su mente de la amenaza inminente, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. El pánico envolvía la escena. ¿Podría Luna encontrar la fuerza para rescatar a Ana antes de que el horror se apoderara de su mundo? Las sombras se alargaban a su alrededor, y la pregunta se hacía más intensa en cada ladrido. ¿Sobrevivirían a la oscura noche que se cernía sobre ellos? Mientras el hombre avanzaba con paso firme y amenazas en su voz, una verdad aterradora se reveló en la mente de Luna. Sería ella la única que podría enfrentarlo. El destino de Ana y el futuro de ambos pendían de un hilo, justo cuando todo parecía perdido. ¿Qué decisiones difíciles tendría que tomar para salvar a su amiga? Luna sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su respiración se volvió rápida y agitada, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. El hombre, con el cuchillo reluciendo bajo la débil luz de la farola, se movía hacia ella como un depredador listo para atacar. La desconfianza y el temor se entrelazaban, mientras su instinto le gritaba que debía actuar. De repente, Ana gritó con toda su fuerza, «Luna, ven acá». Esa voz llena de desesperación la sacudió. Era su amiga. Era su razón de pelear. Con un grito de coraje, Luna se lanzó en dirección al hombre con una determinación renovada. Cada zancada en suelo frío era un recordatorio de que no podía permitir que el miedo la paralizara. El hombre intentó apresarla, pero con un salto ágil, Luna esquivó su mano y corrió hacia Ana. Su corazón latía como un tambor, y un rugido de valentía brotó de su pecho. A una distancia de pocos pasos, vio la soga que mantenía a Ana prisionera. Debía llegar a ella, debía liberarla. «Atrápala», ordenó el hombre con furia, su voz un trueno en la calma de la noche. Luna sintió un escalofrío de terror, pero la idea de perder a Ana le infundió una valentía jamás imaginada. Ya no podía pensar en el riesgo, solo podía actuar. Con un movimiento preciso, raspó sus dientes contra la cuerda que ataba las manos de Ana, dientes afilados como la desesperación que la guiaba. La joven respiraba con dificultad, su mirada era de dolor pero también de esperanza. Pero el hombre estaba enfurecido. Con un grito, dio un paso hacia ellas, levantando el cuchillo. «No», rugió Luna, sintiendo que su instinto animal despertaba en su pecho. En una fracción de segundo, giró y se lanzó hacia el hombre, mordiéndole la pantorrilla. La furia y la sorpresa lo hicieron titubear. Luna se aferró con todas sus fuerzas, sabía que debía distraerlo. Ana soltó un grito entrecortado mientras luchaba por liberarse. En el tumulto, la cuerda finalmente cedió. Con manos temblorosas, se liberó y se levantó, apoyándose en la pared. «Luna», gritó. La conexión entre ellas se sentía más fuerte que nunca. Pero el peligro no había pasado. El hombre, ahora lleno de rabia, se inclinó hacia Luna. Con un movimiento violento, intentó volver a apuñalarla, pero ella logró esquivar, aunque podía sentir el calor del acero rozando su costado. El sudor comenzaba a brotar en su frente. Nadie parecía escuchar. La noche estaba cubierta por un silencio mortuorio, y la realidad de su situación era brutal. «Corre, Ana», exclamó Luna, con un ladrido que resonó como un mandato. No podían quedarse ahí, el tiempo se agotaba. Ana, aún temblorosa, asintió y corrió hacia la salida del callejón. Pero Luna no se movería sin asegurarse de que su amiga estuviera a salvo. La siguiente acción tendría que ser decisiva. El ruido de pasos se apoderó de la atmósfera. El hombre, herido y furioso, avanzaba, cada paso sonando como un cuco en la oscuridad. Y ahí, entre sombras y luces parpadeantes, Luna vislumbró una salida. Pero una última mirada a Ana le hizo comprender algo devastador. La joven no había visto la amenaza que acechaba por detrás. «Ana, detrás de ti», ladró, el miedo ahogando su voz mientras el silencio de la noche se rompía. ¿Podría Luna salvarla en el último instante? La angustia se apoderó de ella. Tenía que correr, tenía que actuar, tenía que ser más que una simple perra, tenía que ser su salvadora. La pregunta retumbaba en su mente mientras trataba de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podría enfrentar al hombre que amenazaba a su mejor amiga, o cedería al miedo en el momento más crucial? La sombra del peligro se cernía sobre ellas. ¿Lograría Luna enfrentar su mayor temor o todo saldría mal en ese breve instante decisivo? Ana giró rápidamente,
su mirada se llenó de horror al ver cómo la sombra oscura se acercaba con el cuchillo en alto. El grito de Luna todavía reverberaba en el frío de la noche, un eco de advertencia que presagiaba algo terrible. El miedo se reflejaba en los ojos de ambas, un vínculo silencioso que decía más que 1000 palabras. «Luna, corre», gritó Ana, pero el instinto de Luna la mantenía delante de la bestia que avanzaba, tratando de proteger a su amiga a toda costa. El hombre, ahora balbuceando en rabia, arremetió hacia Ana, la ira convirtiendo su rostro en una máscara horrible. Las luces amarillas alrededor parecían volverse más tenues, como si el mundo estuviera disminuyendo su intensidad. Luna sintió que su corazón se encogía, mientras el tiempo se deslizaba entre sus patas. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia el hombre nuevamente, esta vez buscando su punto débil. Pero lo que parecía ser desesperación se convirtió en un salto calculado. Con un giro rápido, le mordió el brazo con la fuerza de su propia supervivencia. El hombre gritó, pero no un grito de un guerrero, fue el lamento de alguien que sabía que estaba perdiendo el control. «Aléjate de ella», suplicó Ana con voz temblorosa. La preocupación se mezclaba con la adrenalina, pero sus palabras encendieron una nueva chispa en Luna. Un destello de esperanza iluminó su corazón, impulsándola a redoblar esfuerzos. Mientras el hombre se retiraba, sujetándose el brazo, Luna sintió que el momento se definía. Observó a Ana, quien retrocedía lentamente, atenta a cualquier movimiento. Debían salir de ahí. Sin embargo, el mundo pareció cambiar nuevamente. En medio del caos, Luna sintió que el aire se hacía más pesado, como si una neblina pesada comenzara a envolverlas. En un instante, el hombre tropezó por el suelo irregular del callejón, su furia aumentaba. «No escaparás», gritó mientras se acercaba una vez más. Sin tiempo que perder, Luna entendió que necesitaban una estrategia. Tenían que moverse, y rápido. «Atrápalo por la izquierda», le gritó Ana, y en un reflejo instintivo, Luna ejecutó el movimiento. El hombre se distrajo, girando hacia donde Ana había señalado, y en ese momento, Luna le lanzó un zancada, desestabilizándolo de nuevo. La sorpresa en su rostro se transformó en incredulidad. Pero el juego de fuerzas no estaba a su favor. El hombre, ahora más rabioso que nunca, enfocó su atención de nuevo en Luna. Con un movimiento desesperado, levantó el cuchillo otra vez. Una luz brillante emergió desde la esquina del callejón. Autos pasaban, bips de bocinas se escuchaban, pero el caos de la noche envolvía el ambiente. La llegada de un vehículo parecía la última oportunidad de salvación. Pero, ¿sería suficiente? Luna se dio cuenta de que no podían esperar más. Con un último vistazo a Ana, su amistad profundamente consolidada resonando entre ellas, se lanzó de frente. La decisión estaba tomada. Era el momento de hacer su jugada final. El hombre, desatado en su furia, cargó su cuchillo. Con cada segundo que pasaba, su certeza de ganar se convertía en su propia trampa mortal. «Ahora», gritó Luna, mientras su amiga corría como una sombra en la oscuridad. Podrían realmente escapar de este monstruo sin perderlo todo en el proceso. La adrenalina saturaba el aire, y un oscuro misterio se cernía sobre la decisión final que cambiaría sus vidas para siempre. Las sombras continuaban danzando, como si plantearan la pregunta, ¿podría la luz prevalecer ante la oscuridad? El mundo pareció desacelerar mientras Luna se lanzaba hacia el hombre, su cuerpo impulsándose con una fuerza que no sabía que poseía. Cada movimiento estaba impregnado de la urgencia de salvar a Ana, su amiga, su compañera de aventuras y sueños. El hombre, aturdido por la ferocidad de Luna, vaciló un instante, y fue en ese momento que Ana encontró un rayo de valentía. «¡Corre! ¡Corre ya!», Ana le gritó, sus palabras cargadas de una mezcla de terror y determinación. No era solo una instrucción, era un mandato lleno de amor y desesperación. Sin pensarlo, Ana corrió hacia la calle principal, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Luna notó que la luz del coche se acercaba, brillando intensamente al final del callejón, y con un impulso renovado, se lanzó hacia el hombre. Su mordisco había dejado una marca, pero eso no era suficiente. Necesitaban una salida, y tenía que forzar al hombre a perder el control nuevamente. Mientras el hombre recuperaba el equilibrio, su rostro se convertía en una mezcla de ira y confusión. Levantó el cuchillo con ambas manos, un reflejo de un ángel oscuro empujado al abismo. Un grito desgarrador brotó de su garganta mientras hacía un movimiento brutal hacia Luna. «No». Se oyó a Ana, su voz resonando en la distancia, pero era demasiado tarde. Luna giró justo a tiempo, esquivando el filo por un suspiro. El cuchillo rasgó el aire con un silbido, y su instinto la guió a un movimiento lateral veloz. Sin embargo, la neblina pesada se volvía más densa,
como si la misma oscuridad se hubiera generado a partir de los temores de las chicas. Al romper la cercanía, Luna redobló sus esfuerzos. La luz del coche estaba tan cerca, y el rugido del motor alcanzaba sus oídos. Era un sonido familiar, potente, lleno de la esperanza de rescate. Aprovechando la distracción del hombre, Luna se lanzó hacia la única salida visible. Ana, llamó, su voz incapaz de ocultar la mezcla de miedo y determinación, pero Ana no miraba hacia atrás, su mente solo estaba fija en escapar. Las sombras del callejón parecían largas y amenazantes mientras corría. Su corazón se sentía a punto de estallar, y cada paso resonaba con la idea de que un rescate apenas estaba a unos segundos de distancia. Sin embargo, mientras ambas se acercaban al final del callejón, la tragedia tomó un giro inesperado. En medio del caos, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que desnudó el alma. Era el hombre, frustrado, llevándose una mano a la pierna. Había caído. Un pequeño brillo metálico había resbalado de su bolsillo, revelando un revólver que había estado oculto. La revelación provocó un estremecimiento en las entrañas de Luna. «Detente», rugió, olvidando su corquidecoro. Pero el hombre no se detuvo, enfocado únicamente en recuperar su arma. El horror de la situación infló el pecho de Ana hasta que apenas pudo respirar. El coche iba llegando, pero en su mente giraba la pregunta, ¿podrán parar a este monstruo antes de que sea demasiado tarde? La adrenalina se mezclaba con las emociones a flor de piel. ¿Tendrían alguna posibilidad de mantenerse a salvo después de todo lo que había sucedido? Luna sintió que las sombras las envolvían, y el tiempo parecía haberse detenido. La decisión estaba ante ellas y cada segundo contaba. Deben hacer algo ya. Debían tomar la iniciativa, y mientras el caos se acumulaba, un estruendo resonó en el callejón. El coche había frenado, y una figura emergió de la oscuridad. «Policía. Suelte el arma», ordenó el nuevo llegado, un eco de esperanza, pero que también lanzaba una sombra de duda sobre el desenlace. La tensión se intensificó. No sabían si su salvador era realmente un faro de luz o solo una nueva trampa en el juego que se había desatado. El hombre se volvió hacia la nueva figura, su mirada transformándose en un destello de locura. «No me detendrás», murmuró, y ese podría ser el instante que definiría todo. Una pregunta latía en el aire. ¿Serían esa figura inesperada y la luz del coche suficiente para cambiar el rumbo de la noche? El hombre, ahora un ente de rabia y desesperación, se levantó con dificultad en un intento de recuperar su arma. A medida que se movía, un brillo frenético iluminó su mirada. La figura de la policía, una mujer con un uniforme que apenas brillaba bajo la luz de la farola, se mantuvo firme, su mano empuñando el arma reglamentaria. Su voz resonaba con la autoridad que el momento requería, pero, por un instante, se sintió como una simple ilusión. Luna sintió que su estómago se revolvía, el tiempo se transformaba en algo pesado, casi palpable. Cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego. «Ana», gritó de nuevo, su tono lleno de pánico, mientras el eco de sus pasos se mezclaba con el estruendo del motor que aún rugía detrás de ellas. La policía comandaba la situación, pero todos presentaban sus temores en el ambiente tenso. «Suelta el arma, ya», repitió, poniendo un tono de urgencia en sus palabras que era casi electrizante. Sin embargo, el hombre solo se reía, una risa oscura y provocadora que resonaba como un canto de guerra. «¿Qué tienes que perder?», preguntó, y sus ojos destellaron como cuchillos. La mujer policía no retrocedió, y finalmente, los sentidos de Luna se agudizaron al comprobar que Ana, en el apogeo del horror, se detuvo a observar la escena. «¡Corre, Ana! ¡Corre ahora!», exclamó Luna, asustada por la paralización de su amiga. Pero algo en la mirada de Ana le decía que había perdido la fe en la huida. Las sombras no solo eran un reflejo de una noche oscura, sino también los miedos que habían tomado forma ante sus propios ojos. Un escueto silencio, seguido de un golpe sordo, llenó el callejón. El hombre había conseguido arrastrarse hasta su arma, sus movimientos desesperados como un animal acorralado. «No me llevarás», gritó, mientras apuntaba a la policía con una furia helada. «No lo hagas», gritaron ambas al unísono, y el choque de sus voces resonó como un tambor, pero ya era demasiado tarde. Las balas volaron, un parpadeo de luces y un estruendo que hizo que el aire estallara a su alrededor. Luna sintió que el tiempo se congelaba en el instante en que la policía apretaba el gatillo. La escena era un caos, cada elemento cargado de un dolor abrumador. A medida que el hombre se desplomaba al suelo, el murmullo sombrío de la noche se intensificó, como si la ciudad misma guardara un llanto. Luna y Ana se miraron, sus rostros reflejando el horror y la confusión. Pero el instante de alivio no duró. Al otro lado, a pesar de la caída del tirador, el eco de un disparo resonó, y el auto que rescataba estaba empotrado en el caos. La policía,
en un acto reflejo, se giró justo a tiempo para ver el destello del revólver aún en la mano del hombre, ya con el brillo de la vida desvaneciéndose. No. Fue lo único que Luna logró articular, mientras la adrenalina la impulsaba hacia el cuadrante. Pero las sombras ya habían tomado su decisión, en la clara ruptura de la quietud, un momento, el caos, la noche, las luces del coche y los gritos, todo se fundió, como un mural de color negro envolviendo a las chicas en una pesadilla. ¿Estás bien?, murmuró Ana, sus ojos llenos de lágrimas mientras se acercaba poco a poco. Una respuesta se alojaba en la garganta de Luna, pero no podía articularla. El silencio se volvió ensordecedor y, en ese abismo de confusión, una última pregunta brotó en su mente. Habían escapado del horror solo para caer en otro peor. De repente, un sonido extraño irrumpió en el aire. Un móvil, vibrando en el suelo cerca del hombre caído. Luna se acercó, sintiendo que cada paso la arrastraba hacia un destino incierto. Mientras levantaba el teléfono, la pantalla se iluminó, revelando una serie de mensajes que dejaban un escalofrío en su pecho. ¿Qué estamos a punto de descubrir?, se preguntó en voz baja, sintiendo que la noche aún guardaba más secretos, listos para devorarlas. Luna sostuvo el móvil entre sus manos temblorosas, su corazón latiendo desbocado contra su pecho. La pantalla brillaba con la luz de un mensaje que parecía sacado de una película de terror. Nunca debiste venir, no estás a salvo, decía en letras blancas sobre un fondo oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda, la advertencia cautelosa la dejó inmóvil por un momento. ¿Qué dice?, preguntó Ana, acercándose con cautela, sus ojos aún llenos de lágrimas. Luna, sin atreverse a apartar la vista del dispositivo, le pasó el móvil con manos temblorosas. La palabra, peligro, retumbaba en su mente como un eco distante. ¿Quién podría haberle enviado eso?, quiso saber Ana, su voz temblorosa mezclándose con el viento que soplaba en el callejón. Mientras Luna atendía a la advertencia, un grito desgarrador resonó más allá del caos. ¡Policía! Al suelo. Las palabras resonaban como un trueno en medio de la noche. Ambas chicas se agacharon de inmediato. Sus corazones latían en sincronía con el alboroto que se desataba a su alrededor. Luna sintió que la adrenalina la ayudaba a pensar, a moverse incluso en la tensión creciente. No podemos quedarnos aquí, murmuró, mirando a Ana con una determinación férrea que apenas podía sostener. Necesitamos escapar antes de que esto se ponga peor. Antes de que Ana pudiera responder, una sombra apareció al final del callejón, una figura con una linterna que iluminaba su paso. ¿Están bien?, preguntó la voz de un oficial. Pero Luna ya estaba en movimiento, empujando a Ana hacia el lado opuesto. «Vamos», gritó, apretando la mano de su amiga con miedo y apremio. Mientras corrían, el eco de sus pasos resonaba sobre el ruido de una sirena lejana. El teléfono en el suelo vibró una vez más, liberando un mensaje que ambas no pudieron evitar escuchar. «No confíes en nadie», decía el mensaje que parpadeaba en la pantalla rota. Pero la urgencia del momento no les permitió detenerse. Las luces y los gritos de la noche se agolpaban alrededor de ellas, un caos palpable que parecía alimentarse del miedo. De repente, Luna se detuvo para buscar refugio en una esquina oscura, pero algo en su interior le dijo que no había un lugar seguro. Ana, a su lado, estaba visiblemente asustada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, el temblor en su voz era inconfundible. Luna respiró hondo, intentando filtrar la confusión de su mente. Hay que averiguar quién está detrás de esto, respondió, su voz resonando con un nuevo propósito. Con una mano todavía aferrada al móvil, comenzó a revisar los contactos, su lógica emocional encendiendo la chispa de la resolución. Al revisar los mensajes, se encontró con uno de un número desconocido, la frase «nos estamos acercando», con una hora y un lugar. La angustia se apoderó de ella. Ana, esto no es solo un juego, alguien está buscando algo y nos involucraron. Un nuevo miedo la invadió, real y amenazante. Tienes que irte, sugirió, pero el gesto de Ana la detuvo. No te dejaré, contestó, con la mirada fija en sus ojos. En ese instante, una serie de ruidos tras ella la hicieron girar. Unos pasos pesados estaban cada vez más cerca, ya no se podían confundir con la confusión del ruido de la ciudad. Luna sintió un nudo en el estómago. Un susurro que escalaba rápidamente hacia un grito. «Detrás de ti». Ana gritó, su aliento crispado con terror. Luna se volteó justo a tiempo para ver una sombra, un rostro desconocido que se precipitaba hacia ellas con una mirada feroz. El último mensaje en el móvil adquirió nuevo significado. «¿Qué tiene esto que ver con nosotros?», se preguntó mientras sus ojos se llenaban de terror. La noche aún no había terminado de revelarle sus secretos, y el peligro estaba muy, muy cerca. «Cuidado», gritó, cuando la figura cargó hacia ellas,
dejando a Luna con la certeza de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. ¿Lograrían escapar de esta nueva amenaza? ¿O el destino les tenía un final aún más desgarrador? La figura cargó hacia Luna y Ana, sus rasgos distorsionados en la penumbra, como si la oscuridad misma animara su presencia. El corazón de Luna martillaba en su pecho, un ritmo frenético que apenas podía soportar. No estaba dispuesta a dejar que esta sombra se apoderara de su vida. Sin pensar, giró sobre sus talones y echó a correr. «Vamos, Ana». «Corre», gritó, sin mirar atrás. La adrenalina le dio alas mientras los pasos de su perseguidor resonaban detrás de ellas, inaudibles pero presente, como una pesadilla que no las abandonaba. La luz de la linterna del oficial se desvanecía rápidamente tras ellas y la oscuridad se volvía cada vez más densa, como si absorbiera todo destello de esperanza. Ana, respirando pesadamente, luchaba por mantener el paso. «¿Dónde vamos?», preguntó, su voz casi ahogada por el pánico. Luna no sabía dónde dirigirla, pero la alocada carrera hacia la salida del callejón era todo lo que podía pensar. Si se quedaban allí, serían atrapadas. «Por aquí», gritó, girando hacia un túnel estrecho que parecía llevar a un sector más iluminado de la ciudad. En su carrera, esquivaron botes de basura y objetos desperdigados, y la angustia se mezclaba con el sudor que comenzaba a empapar su frente. Al entrar en el túnel, la luz comenzó a decrecer, pero Luna pudo escuchar el murmullo lejano de la vida en las calles. Era un sonido que prometía seguridad en algún lugar, tan cerca y, al mismo tiempo, tan distante. ¿A dónde?, comenzó a preguntar Ana nuevamente, cuando un grito desgarrador cortó el aire. Luna se detuvo en seco. «¿Escuchaste eso?», susurró, sintiendo que el frío comenzaba a calar sus huesos. Ana sintió, su rostro ahora pálido como un fantasma al borde de la locura. «Vamos, tenemos que seguir adelante», dijo, aunque su voz temblaba con la desesperación. Mientras avanzaban en la penumbra, una fría corriente de aire las envolvió como un abrazo inquietante. Luna no podía sacudirse la sensación de ser observada, como si mil ojos invisibles la siguieran a cada paso. «Algo no está bien», murmuró Ana, y se detuvo de golpe. «Mira, hay algo en la pared». La luz de su teléfono iluminó un símbolo extraño, una especie de garabato en forma de círculo rodeado de extrañas letras. Parecía un aviso, o tal vez, una advertencia. Luna sintió que su piel se erizaba. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era el símbolo en sí, sino lo que encontró detrás de él. Un pequeño papel desgastado que se había desprendido de la pared. Con manos temblorosas, lo recogió y lo abrió. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras garabateadas: «El tiempo se acaba. Vuelve al lugar donde todo comenzó». El eco de las palabras resonó en su mente mientras su corazón se hundía en su pecho. ¿Qué lugar? ¿Y qué significaba todo esto? Era como si una red oscura se estrechara alrededor de ellas, y la idea de que había algo más grande en marcha la ahogaba. «¿Qué dice?», preguntó Ana, intentando ver lo que tenía en sus manos. Luna rápidamente arrugó el papel, el caos en su mente empujándola a seguir huyendo. Pero el destino les tenía una nueva sorpresa. De repente, un ruido resonó a su lado, un sonido metálico que rompió el silencio del túnel. Las sombras se agitaron, y una figura emergió, un rostro familiar, pero cubierto por una máscara. «No están solas», dijo la figura en un susurro amenazante, pero antes de que Luna pudiera reaccionar, una imagen se encendió en su mente, el rostro de su hermano perdido, que había desaparecido años atrás, brillando en la oscuridad como una luz intermitente de esperanza o advertencia. «¿Qué has hecho?», se preguntó en un susurro, mientras la figura se acercaba lentamente, la certeza de que el horror apenas comenzaba a desplegarse cada vez más fuerte en su corazón. Todo lo que creía que conocía estaba por desmoronarse, y ahora no solo luchaban por sus vidas, sino también por los secretos enterrados que amenazaban con salir a la luz. La pregunta era, ¿quién era realmente su enemigo? Y lo más inquietante, ¿qué verdad les estaban ocultando sobre su pasado? Las sombras se retorcieron en torno a la figura enmascarada, como si las mismas paredes del túnel se desplazaran para cerrarse sobre Luna y Ana. Con el papel arrugado en su mano, Luna sintió que el aire se volvía más denso, pesado con una amenaza latente. La imagen de su hermano, atrapada en sus pensamientos, la impulsaba a entender. «¿Quién eres?», demandó, su voz temblando, pero decidida. La figura se detuvo, inclinando la cabeza de manera inquietante, como un ave de presa que observa a su presa. «Vengo a liberar la verdad», murmuró, su voz como un susurro hecho de ecos lejanos y sombras. Ana se agarró del brazo de Luna, buscando apoyo mientras el terror crecía en sus ojos. «No lo escuches, Luna». «Debemos irnos», insistió, pero la curiosidad se apoderaba de Luna como un veneno que corría por sus venas.
El tiempo se acaba, repitió el extraño, y su mirada se tornó intensa, las pupilas brillando con un ardor que parecía consumir la penumbra misma. El momento de la revelación se acerca. Todo lo que han ocultado, todo lo que temen, se desvelará. Luna sintió su corazón latir con fuerza ante la mención de ocultamientos. ¿De qué hablas? ¿De mi hermano? Las palabras salieron de sus labios como un grito, y en ese instante, la figura pareció encogerse, como si las mismas palabras la dañaran. Él está más cerca de lo que imaginas, dijo, y en su voz había un eco que resonaba con el dolor que Luna había sentido durante años. Pero no podrás salvarlo si no entiendes el sacrificio. El aire enrarecido se volvió más frío y, de repente, hubo un ruido de pasos que se acercaban, más pesados y contundentes que los suyos. Luna y Ana intercambiaron una mirada rápida. Era su perseguidor. Había alguien más tras ellas. Sin pensarlo dos veces, Luna apretó el papel en su mano y dio un paso atrás, dispuesta a correr, mientras el miedo las invadía, pero la figura levantó una mano en señal de advertencia. No huyan. La oscuridad que las sigue es solo un reflejo de lo que la rodea. Aquí encontrarán respuestas, pero solo si están dispuestas a enfrentar los recuerdos. ¿Responder a qué? Ya no quiero más secretos, gritó Ana, su voz desgarrada por la desesperación, mientras el sonido de los pasos resonaba más cerca. Pero la figura solo se limitó a sonreír, una mueca de conocimiento y compasión. Todo cambia. Lo que sufrieron las ha hecho fuertes, pero también vulnerables. La elección será suya y el tiempo, su enemigo. Al pronunciar las palabras, la figura avanzó como un fantasma, su forma desvaneciéndose, y las dos chicas se encontraron solas en el túnel. Luna sintió como el papel temblaba en su mano. No sabía si estar más asustada por la figura o por lo que estas revelaciones implicaban. ¿Qué hacemos?, le preguntó a Ana, sintiendo un nudo en la garganta. Debemos seguir. No podemos quedarnos. Esa cosa lo quiere todo, respondió Ana, su voz ahora más firme, aunque el terror aún brillaba en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, el túnel pareció temblar. Una serie de ecos resonaron, un susurro que prometía secretos desgarradores. Vuelve al lugar donde todo comenzó, resonó nuevamente en sus mentes. Era una llamada, una sentencia que las guiaba hacia un destino del que no podían escapar. Luna miró a su alrededor, al túnel oscuro que se extendía frente a ellas. No sé qué hay al final, dijo con voz temblorosa, pero no tenemos opción. Debemos descubrirlo. Ambas comenzaron a avanzar, el eco de sus pasos retumbando como un tambor en la penumbra. Pero con cada paso, la sensación de ser observadas crecía, y el miedo se hacía tangible. Una inquietud se apoderó de Luna, el verdadero enemigo aún no se había revelado, y la oscura red de secretos estaba a punto de atraparlas, cuando de pronto, una voz familiar rasgó el aire, un grito desgarrador ecoando desde el final del túnel. Luna. La sangre se le heló. No puede ser, murmuró, mientras la figura de su hermano se dibujaba en su mente. ¿Dónde estaba realmente? Podrían rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaban, una nueva pregunta surgió en sus corazones: ¿saldrían de este túnel con vida o se convertirían en parte de los secretos que llevaban en su interior? La luz del amanecer empezó a asomarse lentamente, iluminando el oscuro callejón. Luna y Ana habían corrido sin parar, sus corazones latiendo al unísono, un ritmo frenético marcado por la urgencia de escapar del horror. Al final del túnel, una figura familiar se recortaba contra la luz, un joven que pareció materializarse como un espejismo de esperanza en medio del caos. Ana se detuvo en seco, sus ojos abiertos de par en par. Luna, allá está, gritó con una mezcla de alivio y miedo, mientras el joven se acercaba. Era su hermano, Miguel, el niño que había desaparecido años atrás. Pero algo en su mirada no era el de un niño perdido, sino el de alguien marcado por un sufrimiento profundo. Miguel, exclamó Luna, tratando de contener las lágrimas. El abrazo que deseaba sentía como un espejismo, un deseo ansiado distorsionado por la confusión. El temor la envolvía. La advertencia sobre el sacrificio resonaba en su mente como un tambor. Mantén la calma, dijo él, su voz cargada de una profundidad sombría que heló la sangre de ambos. No estamos a salvo. ¿Vienen? Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como un eco de lo que habían dejado atrás. Los pasos resonaban, como una sinfonía de terror que se acercaba rápidamente. Luna y Ana se aferraron a Miguel, un ímpetu de protección surgiendo. Pero a medida que él daba un paso atrás, su rostro tomó una expresión de resignación. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Ana, la preocupación incrustada en su voz. No podemos quedarnos aquí, tenemos que irnos. No hay salida, Ana, ni de esta noche,
ni de los secretos que han encadenado a nuestras familias, respondió Miguel, sus ojos reflejando la profundidad del horror que había visto. Luna sintió que el peso de la verdad caía sobre ella como un manto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con un nudo en su garganta. ¿Qué secretos tienes que decirnos? Es sencillo, Luna. Este lugar, esta noche, son un ciclo. Todo ha sido orquestado. No solo lo que pasó con Ana, sino lo que le ocurrió a mí, a todos nosotros, confesó Miguel, las sombras comenzando a rodearlos. El tiempo se está acabando, como decía aquel mensaje. Deben entenderlo o van a perder todo lo que tienen. Un escalofrío le atravesó a Luna, entendiendo que no solo luchaban por su supervivencia, sino por liberar a su familia de una oscuridad que había marcado sus vidas. De repente, un grito resonó en el aire, el sonido de una voz que conocían. Era el hombre que las había atacado. Su eco en la noche, oscuro y amenazante. Luna. ¿Ana? Ya estoy cerca, resonó y el pánico se instaló en ellas. Luna tomó a Ana de la mano y miró a Miguel, con la determinación hinchando su pecho. No podemos dejar que nos atrapen, tenemos que encontrar el origen de esto. A ese hombre, a lo que sea que esté detrás. La preocupación paralizó a Miguel, pero el impulso de proteger a sus hermanas avivó su coraje. Si vamos a enfrentarlos, necesitamos un plan. Ellos danzarán acerca de nosotros hasta que dejemos de temerles. Con un último vistazo a la salida del túnel, corrieron hacia el caos que estaba por estallar. La figura del hombre emergía de las sombras, su mirada furiosa y llena de sombras, pero esta vez era diferente. La conexión entre ellos era palpable, un feroz lazo de supervivencia y la memoria de los secretos familiares. Luna sintió que el aire se encogía, pero con Ana y Miguel a su lado, la ansiedad se convirtió en rapidez. Avanzaron, planificando un ataque conjunto, Miguel por delante, con su fuerza física, Ana a un lado, lista para actuar, y Luna, con su lealtad desenfrenada. El momento llegó. El hombre, todavía confiado, no estaba listo para el golpe. Ahora, gritó Miguel mientras Luna se lanzaba hacia la izquierda y Ana a la derecha. La sorpresa en el rostro del hombre brilló por un segundo, y en ese instante, la fuerza de sus lazos empujó a las sombras hacia atrás. El caos estalló como un incendio en la oscuridad. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar con más intensidad, como si estuvieran forzando su camino hacia el centro de las sombras. Esto no ha terminado, bramó el hombre mientras las sombras se retiraban, pero la unión entre Luna, Ana y Miguel brillaba más fuerte que cualquier horror que intentaran invocar. Al final, una luz brotó del túnel, revelando la salida. El pasado no podría detenerlas más. Los secretos de una vida llena de dolor finalmente se deshacían. Corrieron hacia la claridad, alzando la vista hacia un nuevo día que comenzaba. Luna se dio cuenta de que, aunque los secretos y las sombras nunca desaparecerían completamente, su valor y lealtad alimentarían la luz que las guiaría. El amanecer se alzaba con esperanzas renovadas y juntas, con su pasado y futuro, caminaron hacia una nueva vida. El horror que habían enfrentado las había unido para siempre, y eso, en última instancia, era su gran victoria. El miedo no ganaría, el amor y la familia siempre lo vencerían. Si esta historia resonó contigo, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No dejes que la oscuridad te atrape, asegúrate de estar al tanto de todas nuestras emocionantes historias. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir difundiendo estas increíbles narrativas. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.